La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Bueno, buenos días, tardes, noches a quienes nos estén escuchando. Esto es Organización y Sociedad, un podcast donde se habla de las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este podcast, Organización y Sociedad, es una iniciativa de Wicca México, es una red de investigadoras e investigadores en ciencias sociales y humanidades que este año ya cumple sus primeros 5 años. Y pues actualmente vamos a tener abierta la convocatoria del segundo Congreso en Estudio de Organizaciones que se va a llevar a cabo en diciembre en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y que esperamos poder contar con su presencia. Además de esto, pues hay diferentes iniciativas. Está el Hub de Egos que será en julio 8 en la Casa Rafael Galván. Y bueno, en esta ocasión, dentro de este podcast, pues hemos invitado a la doctora Alba María del Carmen González Vega a que nos platique un poco sobre las técnicas de investigación en los estudios organizacionales. Ella, pues nada, antes que nada quisiera agradecerle mucho por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctora. Y pues quisiera presentarla un poco, contar un poco sobre su trayectoria. Ella es licenciada en Administración, es maestra y doctora en Estudios Organizacionales por la UAM Iztapalapa y desde 2018 se desempeña como profesora investigadora en el Departamento de Finanzas y Administración de la Universidad de Guanajuato, en el campus Celaya Salvatierra. Actualmente funge como directora del Departamento de Finanzas y Administración de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del mismo campus y además es el cargo que ocupa desde 2025. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en México, así como de asociaciones académicas relevantes. Su producción académica se desarrolla desde una postura crítica y reflexiva, además sustentada en el enfoque constructivista y el uso riguroso de la metodología cualitativa. Sus líneas de investigación comprenden la pequeña empresa, la empresa familiar, los estudios críticos de la administración, así como otros temas vinculados al análisis organizacional y al estudio de las MIPYMES. Como pueden ver, pues ella cuenta con una gran trayectoria y en este caso, pues nos va a contar un poco sobre su experiencia con las técnicas de investigación en los estudios organizacionales. Y pues nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. Organización y sociedad. Y pues para iniciar la conversación, quisiera que nos contaras un poco cuáles son las técnicas de investigación dentro de los estudios organizacionales. Gracias, doctora. Antes de contestar tu pregunta, quisiera agradecer la invitación. Es la primera vez que participo en algo así, pero estoy muy emocionada y espero poder compartir y dar respuesta pues, a las preguntas sobre las técnicas de investigación en estudios organizacionales. Bueno, ¿qué pasa con las técnicas? Yo creo que primero bueno, en mi experiencia lo que he observado es que hay un desconocimiento a veces de la postura que debemos tomar como investigadores, la cuestión del paradigma, la cuestión epistemológica de decidir cómo debemos investigar o qué posición vamos a tomar con respecto a lo que queremos investigar. A veces nos perdemos en esa parte y pensamos que elegir una técnica u otra es... no hay diferencia. Hay diferencia en el sentido cuando todo lo hacemos consciente y de manera reflexiva de lo que queremos, bueno, de lo que buscamos y cómo nos queremos acercar a ese fenómeno. Y bueno, ¿qué pasa con las técnicas de investigación, sobre todo en los estudios organizacionales? Pues primero los estudios organizacionales lo que buscan no es estudiar pues las estructuras formales, más bien es un campo de estudio multi e interdisciplinario que busca entender los procesos de organización y sobre todo comprender las prácticas, los significados, el poder, la cultura, las identidades, las reglas de interacción en un contexto determinado. Y entonces en ese sentido, pues las técnicas de investigación van a ser diferentes a lo que acostumbramos desde una perspectiva positivista.
Entonces, las técnicas de investigación aluden más a una oposición crítica, una posición donde vamos a querer comprender los significados de los participantes, de los actores dentro de una organización. Y bueno, algunas técnicas que utilizamos dentro de los estudios organizacionales, pues se evocan en este sentido, ¿no? La cuestión crítica y si queremos, pues acercarnos a esta cuestión de los significados no vamos a hacer una encuesta, ¿verdad? Vamos a incluir otro tipo de técnicas, como en este caso, pues las entrevistas cualitativas que hablan de, bueno, que son semiestructuradas, a profundidad o narrativas. A veces me ha pasado en mis clases de maestría y de doctorado que a veces no entienden la diferencia entre una encuesta y una entrevista. Pareciera que cuando van o cuando quieren hacer una entrevista, me han dicho, o hasta me han preguntado si se necesita una validación y hasta con coeficiente, diferentes coeficientes, ¿no? Y yo les explico que realmente, pues las entrevistas, que es lo que sabemos en estudios organizacionales, tienen otro sentido, que es más, pues estas pláticas cara a cara donde queremos comprender, explorar. Pues esos significados y cómo interpretan los sujetos ciertas situaciones o ciertos fenómenos, eh, pero sobre todo desde su perspectiva y desde su sentir, con una visión pues más humana de lo que ellos están viviendo. Y bueno, también está la cuestión de la observación participante y la no participante, para captar pues como estas prácticas reales, esta cuestión. Por ahí tengo un texto que se llama La observación en el estudio de las organizaciones, lo importante que es observar y que no es lo mismo observar, por eso lo comentaba desde el principio, observar desde una visión positivista o un paradigma positivista que desde un paradigma constructivista o interpretativo. Observar significa captar como, o tratar de entender cómo están viviendo, como les decía, esos sujetos cierta situación y bueno, poder hacer un registro de esa observación hasta no solamente de lo que nosotros estamos, bueno, de lo que nosotros estamos observando como investigadores, pero también en ese texto hablo de también las sensaciones que a veces tenemos, a veces obviamos, ¿no? Esas sensaciones como investigadores, lo que esas, como les decía, esas sensaciones que a veces suceden en las entrevistas, que a veces no lo registramos y que es importante, que también dan cuenta de una realidad en específico. También usamos el estudio de caso, que puede ser único o múltiple, que puede que se usa para comprender un fenómeno en específico en una sola organización o en varias, articulando, por ejemplo, el contexto, la historia, los procesos y los resultados. Puede ser un estudio de caso, solamente un estudio, o casos múltiples, o sea, varios casos sobre una misma situación o un mismo fenómeno. También están las historias de vida para analizar las trayectorias, la identidad, la memoria organizacional, también es relevante para poder comprender en los estudios organizacionales algo que tiene un enfoque muy preciso es la cuestión del contexto de la historia, del hoy y de lo que, cómo se entretejen pues estos significados. No podemos entender algo si no comprendemos su historia. Entonces, ahí es donde esta técnica cobra importancia para analizar estas trayectorias y poder comprender o hilar esa historia con respecto a cierto fenómeno. También usamos los grupos focales para discutir algunas prioridades, acuerdos, tensiones, evaluación participativa para entender la construcción pues, de sentido colectivo. También usamos el análisis documental, o sea, lo que observamos, puede ser con las entrevistas cualitativas, a incluir con el análisis documental al analizar actas, estatutos, reglamentos, documentos, reportes, convocatorias que nos pueden dar cuenta de esa realidad que estamos nosotros investigando. Y bueno, esas serían como algunas técnicas que podremos utilizar desde de los estudios organizacionales, pero quisiera ser muy enfática que sí es importante entender en qué posición paradigmática estamos como investigadores para poder usar la técnica, bueno, no la técnica, sino la metodología o el acercamiento a esa realidad de la mejor manera, que comprendamos nuestra posición como investigadores y de esa parte podamos usar ya sea una técnica cualitativa, una técnica cuantitativa, pero con esta reflexión y ese posicionamiento claro.
Sí, aquí has mencionado como diferentes elementos muy importantes a considerar para entender esto de las técnicas de investigación en estudios organizacionales. Y como lo comentaste, pues hablamos de una disciplina o de un punto de vista, una forma de estudio que no va a entender eh, lo cuantitativo, ¿no? Que creo que es algo que es muy importante de mencionar, ¿no? Como no estamos entendiendo aspectos cuantitativos de la organización, sino estamos tratando de entender aspectos subjetivos de la organización y que se logran con estas técnicas que has mencionado, ¿no? Tanto el estudio de caso, están las entrevistas, ¿no? Cómo crear o cómo desarrollar una línea de entrevista a veces se vuelve como muy particular porque pues a pesar de que uno tiene una guía, a veces ya estando en este proceso, pues se encuentra ahí con una serie de cuestiones que dices, bueno, tiene esta flexibilidad de poder tener como ser un tanto abierta, ¿no? Tener un parámetro de observación, ¿no? Y esto de la observación es algo bien importante, ¿no? Que a veces no se considera cuando hablamos de la metodología de la investigación porque el observar te trae cosas que no vas a tener dentro de la entrevista, ¿no? Y que muchas veces te va a ayudar a responder ciertas preguntas que tienes como persona investigadora y que te va a posicionar o te va a ayudar a llegar tal vez o no a tu respuesta, a la respuesta que estás buscando, ¿no? Y algo que al final mencionas muy importante es como pensar desde dónde estás parado, ¿no? Como qué es lo que quieres hacer con respecto a tu investigación y desde qué paradigma estás, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y bueno, Organización y sociedad. ¿por qué, hablando de todo esto en su conjunto, por qué es importante definir es tanto las técnicas como esto del paradigma que mencionabas? Bueno, es importante porque las técnicas, pues, bueno, primero definir el paradigma, el enfoque que vas a utilizar, se hace constructivista, interpretativo, hermenéutico, o sea, también es importante definir esta parte para poder entonces elegir la técnica. ¿Cómo te vas a acercar ya operativamente a tu investigación? El enfoque teórico, pues, es importante, o sea, no va a ser lo mismo, por ejemplo, bueno, me regreso tantito. Lo que yo también he observado en mis clases es que algunos estudiantes nunca han tenido un acercamiento a este tipo de investigaciones o a este tipo de cuestionamientos críticos donde la metodología es diferente. O sea, como que hay una postura que no se dice, pero que se hace en los posgrados y bueno, en las licenciaturas también, de que todo se debe investigar a partir de un paradigma positivista. Y entonces cuando llegan a esta parte, no nada más es como la elección de, bueno, ahora voy a hacer encuesta y ahora voy a hacer entrevista, no, o sea, por eso les decía, hay una reflexión mucho antes donde dices, bueno, existen estas formas de hacer investigación y entonces, ¿qué posición voy a tener? Y qué coherencia epistemológica para poder elegir la técnica. Y entonces ahí vamos a poder decir, bueno, voy a hacer una entrevista porque con esto va a sostener el rigor con lo que voy a obtener y voy a registrar y voy a analizar la información. Y es una decisión ética también, no nada más es, y que yo lo he visto, ¿no? Ahora que estoy, bueno, aquí en la Universidad de Guanajuato con algunos estudiantes, que a veces, como nunca se les ha enseñado, ellos creen que todo se debe estudiar desde un enfoque positivista o desde un paradigma positivista y el llegar a esta parte es así como esto también es ciencia, sí, también es ciencia, aunque hay una, bueno, ya sabes que hay una pugna ahí entre las diferentes ciencias, pero bueno, también es importante que ellos aprendan a decidir, que a veces no se decide porque es una imposición, cómo debemos investigar. Y entonces, ahí también entender que debemos tener un rigor y una trazabilidad. Entonces, ya cuando elegimos nuestra posición, que entendemos que hay diferentes formas y que, bueno, ahora voy a hacer, voy a elegir el paradigma constructivista, interpretativo, crítico, etcétera, y voy a tener una coherencia epistemológica, bueno, voy a poder entender el rigor y la trazabilidad de mi investigación, definir a quién se incluye, los criterios de quién voy a entrevistar, por qué y de qué manera el registro y, bueno, la codificación y la construcción de categorías ya en la metodología cualitativa. Y, bueno, la otra parte es la credibilidad de los hallazgos. ¿Cómo voy a mostrar
cómo es creíble lo que yo estoy haciendo, porque uno de los cuestionamientos desde el paradigma positivista siempre ha sido que no hay validez en nuestras Ujú. investigaciones, aunque sí hay formas de poder establecer criterios de credibilidad y bueno, de rigor y de trazabilidad. Y bueno, está aquí esta forma de hacer triangulación, hacer la saturación teórica, la bitácora de decisiones, la devolución a los participantes, que a veces, aún haciendo metodología cualitativa, se nos olvida. Y bueno, la ética y cuidado. Pues también la parte del consentimiento informado, la confidencialidad, la protección de datos y la devolución útil y respetuosa de los resultados que obtenemos, que también he encontrado dentro de mi trayectoria que a veces se nos olvida regresar y con los participantes y comentarles qué fue lo que encontramos. Sí, aquí creo que mencionas al final una parte muy importante que es eh, cómo dentro de la investigación cualitativa, ¿no? Que es se lleva desde el estudio de las organizaciones, pues es necesario crear esquemas o que dentro del diseño de la investigación pues estas triangulaciones, ¿no? Como para asegurar que realmente la, eh, la investigación pues tiene una credibilidad, ¿no? Que es algo que se cuestiona mucho desde los enfoques o desde los paradigmas positivistas, que es bueno, pero yo como, o sea, que nos cuestionan mucho, ¿no? Como de, bueno, pero tú que dices que es eso de la investigación cualitativa, pues ¿cómo te voy a creer si no hay una medición, ¿no? O por qué estás diciendo que es cierta la información que estás encontrando si para mí eso no tiene sustento, ¿no? Y es un cuestionamiento muy fuerte hacia en general las ciencias sociales, pero en particular el estudio de las organizaciones, ¿no? Porque no tienes como tal parámetros medibles, ¿no? No hay números, no hay estos enfoques duros del número que a veces pueden llegar a ser tan rigurosos y que a veces, de hecho lo he comentado en varios podcasts también cuando nos acercamos a esa parte, que a veces son soslayados, ¿no? Como de, entonces eso no tiene tanta credibilidad, ¿no? Pero lo que me gustó mucho de tu trabajo es que te has evocado en hablar de este tema de las técnicas de investigación y que te has enfocado en decir, bueno, pero esto lo hacemos así, ¿no? Sí tiene una rigurosidad, sí es real, ¿no? No nos estamos inventando algo porque pues no teníamos otra cosa que hacer. Organización y sociedad. Y bueno, ¿cuáles serían como estas recomendaciones para construir una investigación alrededor del estudio de las organizaciones en tu experiencia y en toda esta investigación que has hecho y la producción que has hecho? ¿Qué recomendarías para poder construir esta credibilidad, ¿no? en la investigación? Bueno, antes de contestarte tu pregunta, fíjate que ahorita me está acordando de una situación que vimos una estudiante de doctorado y yo, donde queríamos hacer un proceso de intervención en eh, bueno, se llaman aquí CAICES, que es centros de salud. Y bueno, tenemos que pasar por el comité de evaluación, donde presentamos nuestro trabajo ante médicos y bueno, enfermeras y etcétera. Y ahí nos cuestionaron mucho la cuestión de por qué iba a ser metodología cualitativa, si estaba estandarizada las preguntas, que cómo iba a ser rigurosa nuestra investigación, que cómo íbamos a medir. Y bueno, fue todo un caos, pero yo lo que observaba es que había mucho desconocimiento de que había una forma diferente de hacer investigación, que en este caso pues es la metodología cualitativa. Y que a veces también entender que no hay apertura siempre para nuevas formas de hacer investigación en algunas áreas, en este caso, pues en esta área. Y bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones que yo podría hacer a los que bueno, a los que quieren incursionar como investigadores a eso? A esta parte de los estudios organizacionales? Bueno, primero, pues entender que no solo vamos a estudiar las estructuras formales, que primero, pues vamos a entender que vamos a estudiar otros fenómenos que no hablan de la realidad que siempre se ha hablado. Vamos a entender procesos como gobernanza, como identidad, significado, rendición de cuentas, tensiones, misiones, financiamiento,
también se pueden investigar desde los estudios organizacionales, pero desde una postura crítica y establecer, como les decía desde un principio, pues bien el fenómeno organizacional, o sea, qué está pasando en esa organización y cuál es ese fenómeno que yo quiero observar y cómo podría definirlo dentro de los estudios organizacionales y qué técnica, y bueno, qué enfoque y qué técnica me llevaría a dar cuenta pues de esa realidad. Y bueno, definir la unidad de análisis y niveles, bueno, una cuestión es la micro, entender si vamos a estudiar cuestiones micro, que son las prácticas, los roles, los significados, etcétera, o vamos a estudiar el nivel meso, que tiene que ver con estructuras, culturas, rutinas, o el nivel macro, como territorios, políticas, entorno institucional, etcétera. También podríamos elegir la estrategia metodológica si vamos a usar un estudio de caso, múltiples casos, si va a ser un estudio a profundidad, si vamos a utilizar entrevistas semiestructurada, observación participante, no participante, si vamos, qué enfoque vamos a usar, etnografía, fenomenología, hermenéutica, etcétera. Si vamos a estudiar las narrativas para identificar trayectorias, o también ahora que se están usando los métodos mixtos, también podría ser, ¿no? Entender esta parte. Y bueno, diseñar acceso y acuerdos de campo. También ahí es una cuestión a veces complicada el ingreso a las organizaciones, pero bueno, hay que hacerlo, por ahí tengo un texto también que hablo de esto, de la cuestión de romper el hielo, poder, el primer contacto ahí con las organizaciones para poder entrar al campo y bueno, clarificar objetivos, acordar tiempos, la cuestión de la confidencialidad con los sujetos y bueno, los mecanismos de devolución, también hablo sobre ello. Y bueno, los muestreo, bueno, las entrevistas, incluir diversidad de roles en el caso de las organizaciones, y va a ser directivos, consejos, trabajadores bases, voluntariado, personal operativo, aliados, qué implica, por qué unos sí, por qué otros no. O sea, tenemos que saber con claridad qué actores nos van a aportar a nuestro trabajo de investigación, en qué niveles y por qué. Y bueno, la triangulación con propósitos, si vamos a usar entrevista, observación y documentos, y si procede y por qué, y bueno, contrastar las perspectivas y fortalecer pues, la explicación que vamos a dar sobre ello. Y bueno, cómo vamos a analizar esa información. Yo creo que eso en el protocolo ya lo tenemos que más o menos visualizar la estrategia analítica, la temática, si es narrativa, discursiva o institucional, mantener la cuestión de la bitácora también es muy importante porque a veces se nos olvida algunas cosas. Y bueno, la cuestión de la reflexividad y los criterios de calidad. Y la ética y la devolución como de los resultados que, como les decía, cómo lo vamos a devolver a la sociedad o a las personas con las que estuvimos trabajando, que a veces se nos olvida como investigadores. Sí, estos tips que nos das o esta lista que nos das es muy necesaria tomar en cuenta, pero sobre todo esta parte final que mencionabas del tema de la ética, ¿no? Organización y sociedad. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a estos enfoques éticos que se deben de tener sobre el uso de instrumentos o de a la hora de investigar? ¿Qué recomendarías de manera particular en este tema? Sí, bueno, también ahí tengo un texto que hablo sobre la ética y cómo debemos utilizar la ética desde, bueno, tenerla en cuenta desde el principio del inicio de nuestra investigación, porque a veces pareciera que solo es al final o solamente está en el consentimiento informado y no, tiene que ver hasta cómo, quién va a resguardar por ejemplo, los datos, ¿no? Que se generan con las entrevistas o las observaciones, o sea, ¿qué va a pasar con todos esos datos? Si vas a usar confidencialidad, sí, no, ¿por qué? Y si esos datos van a estar visibles. Hay una cuestión ahí, por ejemplo, de que si es una comunidad muy pequeña y, bueno, se va a usar confidencialidad y usas los datos, bueno, los cambias los nombres, pero es muy fácil la identificación, entonces habrá que cuidar también esa parte. Y bueno, pues esta cuestión de
pues como les decía, de ser siempre éticos con respecto pues a nuestra investigación y la relación con los participantes, porque a veces, o sea, que no se nos olvide que estamos trabajando con personas. Sí, sobre todo creo que esta parte, ¿no? Como de saber que estamos trabajando con personas y de que ellos o las personas que te están dejando entrar al caso, pues te están dando pues cierto nivel de confianza, ¿no? Y que uno también, creo que ante eso pues a veces no hay como un guión tal cual, o sea, sí hay que tener como los principios éticos de manera general, pero hay cosas como en la minucia que a veces uno tiene que pues deliberar de acuerdo a este tema de la ética, ¿no? Como entender que te están prestando información, está en tus manos, hay que trabajarla, pero también hay que tener una retribución sobre lo que nos están brindando, ¿no? Porque ese también es otro factor importante, porque si no, pues se queda ahí tu información y se queda ahí lo que hiciste. Y aquí también creo que es importante generar este proceso de retribución. Organización y sociedad. Y bueno, pues solamente para cerrar, ¿cuál sería como alguna otra recomendación que nos daría sobre este tema de investigar en los estudios organizacionales? Pues que estemos abiertos a nuevas formas de hacer investigación, pero como les decía, siempre desde un punto de vista crítico y reflexivo, desde el investigador. Y bueno, esta cuestión de ser éticos es muy importante para poder pues dar cuenta de esa realidad que estamos pues escribiendo, dando cuenta. Y bueno, la cuestión quería comentarles bueno, esta parte de la confidencialidad, que hay veces que también los sujetos no necesariamente quieren ser anónimos. También esta técnica ayuda a dar voz a quienes nunca se les ha dado voz. Entonces, también eso es importante. Yo creo que por eso esta cuestión de los acuerdos entre cara a cara del investigador con los participantes es muy importante, porque a veces obviamos las cosas, ¿no? Pensamos que a lo mejor todos quieren ser anónimos y no necesariamente hay gente que... Esta técnica me gusta mucho porque es muy reflexiva y habla desde el punto de vista de que los sujetos a veces nunca se les ha dado voz, y esta técnica permite dar voz a esas voces que siempre han estado calladas o han sido pues sometidas en algún momento, y entonces pues estas técnicas nos ayudan pues a dar cuenta de esa realidad y bueno, también entender esto. Y bueno, yo creo que pues investigar desde los estudios organizacionales es siempre no, estudiar a las organizaciones desde un punto de vista crítico y reflexivo, no solamente las verdades absolutas que el paradigma positivista siempre nos ha dado. Entonces, habría que cuestionar, siempre hay que cuestionar esas verdades. Ujú. Bueno, pues, pues muchas gracias por esta sesión del podcast. Sobre todo también quiero invitar a todas las personas que nos escuchan, pues a revisar los textos de la doctora Alba María del Carmen González Vega, porque me parecen muy interesantes que aborde todos estos temas de las técnicas de investigación de manera particular. Entonces, pues nada, pues muchas gracias a la doctora y No, pues esto, pues, sí. pues muchísimas gracias a ustedes y espero poder seguir participando más adelante. Y espero que haya sido de utilidad para quienes escuchan aprender un poco más sobre la metodología cualitativa y sus técnicas para el estudio de las organizaciones. Vale, muchas gracias y pues nada, esto fue Organización y Sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.